beneficioso. ¿Cómo no? Sí, gobernadora, que quisiera, ¿verdad?, que nos abunde un poquito sobre la Orden Ejecutiva de Recursos Naturales y qué comunicación, qué conversación usted ha tenido con el designado secretario. Mira, el secretario, pues yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, lo presenté aquí la semana pasada y firmó esta orden administrativa que me parece importante recalcar que fue una orden administrativa redactada por la pasada administración. Una orden administrativa que redactaron en esa división, ¿verdad? No sé quién, pero se redactó allí y se la pasaron a la entonces secretaria de Recursos Naturales, quien la vio y se opuso y no la quiso firmar. Todo el mundo sabe por qué, ¿verdad? Ella pudo haber resuelto esto, pero había una intención de persecución y esto fue discutido en la campaña, en la primaria elección. Yo no voy a, ¿verdad?, darle más color a eso. Sin embargo, esta orden administrativa no es nueva, ¿verdad? Se redacta allí, se pone en función, pero yo quiero traer a colación un proyecto de ley que se radicó en el 2020, en el 2016, radicado por el entonces senador, expresidente del Senado, Faz Alzamora, y el senador Larry Selhammer. Ambos senadores radicaron el proyecto del Senado 1621. Ese proyecto del Senado, ese proyecto del Senado establecía una enmienda a la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales para establecer una zona de planificación especial turística de las casetas y muelles sobre el agua y terrenos de dominio público en La Parguera. Ese proyecto de ley incluye todos los elementos que están compuestos en esa orden ejecutiva que el Departamento de Recursos Naturales aprobó y hace la referencia de la relación de las casas de La Parguera. Yo voy a tomarme un tiempo quizás para explicar esto en más detalle, que aunque se discutió en la primaria, se discutió en la campaña a nivel general, me parece claro establecer cuál es la política pública de nuestro gobierno. La Parguera es una zona protegida en Puerto Rico y es una zona de alto valor turístico y alto valor cultural, al igual que alto valor ambiental para todos los puertorriqueños. Al punto que desde hace décadas se le llama, y está recogido en el proyecto de ley en el 2016, y en aquel momento yo no conocía a mi hoy marido, para dejarlo claro, así que no tenía ningún tipo de relación con las cosas en La Parguera, se le conocía como el Venecia de Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque tú tienes estructuras allí que fueron creadas desde la década de los 60, 70. Luego el gobierno de Carlos Romero Barceló llega a un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para el manejo, y la EPA, para el manejo de esas edificaciones. ¿Por qué? Porque eso era una área de pescadores, un área de trabajadores de la industria de la sal, y habían ya unas residencias construidas allí. Pero esas residencias que estaban allí no estaban conectadas ni a tuberías sanitarias, ni tenían electricidad, ni pagaban ingresos municipales y mucho menos agua potable. Con el paso del tiempo se llevan a cabo unos acuerdos en la EPA, en el Cuerpo de Ingenieros y el gobierno de Puerto Rico, de hacer un grandfather clause o una propuesta de proteger todo lo que estuviera creado hasta ese momento allí. Como parte de esa estructura, los vecinos de esas casas, que hoy suman, no tengo el detalle, pero casi 100 propiedades allí, conectan, pagándolo ellos de su propio pecunio, todas estas residencias a una tubería sanitaria, que la pagaron ellos, y la conexión de la autoridad de acueducto y alcantarillado. Y pozos sépticos, que antes no se tenían, todo eso se descargaba en esas aguas del área de la Parguera. Eso sí, era un grave conflicto ambiental. Posterior a eso, se les cobra impuestos municipales a través del CRIM y luego consiguen también la conexión del sistema eléctrico. Así que estas propiedades que datan de los años 60 y 70, que llevan más de 50, 60 años allí, están allí. ¿Y qué ocurre? Son vilipendiadas por el paso del tiempo, huracanes, inundaciones, ¿verdad? Afectan estas propiedades. Y los dueños las han ido arreglando, algunas de ellas, otras no, y pasan de generación en generación. Sin embargo, todas estas estructuras estaban en un limbo jurídico, porque aunque había una orden administrativa en el Departamento de Recursos Naturales, específicamente, ¿verdad?, en el 2004, en su ley orgánica, las múltiples órdenes ejecutivas que se habían aprobado se quedaban en un limbo por la burocracia dentro del Departamento de Recursos Naturales. Existía reglamentación y legislación
Pero reza el propio proyecto de ley de Fajardo Zamora que la inercia y la burocracia administrativa provocaron que estas estructuras no hayan estado sujetas a los pagos de cánones de Estado por las concesiones de uso y aprovechamiento existentes para muelles y propiedades. Recuerden que el departamento sí emite estas concesiones a muelles y propiedades y se les cobra un canon. Estas propiedades nunca lo han pagado porque nunca se ha hecho el trámite. Ahora, con esta orden administrativa, el Departamento de Recursos Naturales tiene la potestad de requerirle un canon de pago de ese arrendamiento a estas propiedades, cuyos fondos se van a utilizar para invertirlos en la reserva de la parguera, en proteger nuestra industria y debo decir nuestros recursos naturales allí. Pero todo este conglomerado de propiedades son los que nutren el área turística de Parguera. Los negocios, los alquileres a corto plazo, las casas de huéspedes, los restaurantes, actividades culturales, artesanos, las fiestas, la vida pesquera que se tiene allí, es parte del entorno de la Parguera, donde se hacen recorridos nocturnos para ver la bahía bioluminiscente, para ver los mangles, para ver los cayos, para ver los arrecifes de coral y la flora y fauna que tenemos en la zona. La intención nuestra es que eso permanezca así y el alcalde de Laja sabe que esto es lo principal. De hecho, hoy hizo unas expresiones respaldando la orden administrativa porque por fin se le permite a la Parguera tener un mecanismo de subsistencia de turismo y protegiendo, ¿verdad?, las áreas importantes que tienen que ver con nuestros cayos, con nuestros mangles. Esa orden administrativa no dice que tú puedes construir ahí. Esa orden administrativa dice que tú no puedes ampliar la huella que tú tienes existente. Así que es lo que ya está ahí, es lo que se puede reparar, pero no es construcción de ampliar fuera de la huella existente, ni construcciones nuevas. Estamos hablando de lo que está ahí. Así que esto lo que le permite es a todas estas entidades que estuvieron en un limbo jurídico por muchos años, ponerle fin a esto. Y esto que se está haciendo en la Parguera pudiera aplicar, ¿verdad?, a otras áreas donde tengamos la misma situación y que, ¿verdad?, se irá viendo sobre la marcha. Yo creo que el secretario fue bien diligente porque ya estaba listo. Esto estaba redactado allí, ¿verdad? No se redactó aquí, estaba redactado allí, él lo vio y lo firmó. Y va a tono con la política pública de proteger nuestros recursos naturales, de proteger nuestras áreas turísticas. Yo he hablado de que nosotros vamos a invertir para proteger esa área de la Parguera, y el que no ha visitado la Parguera, este es el Venecia de Puerto Rico. Y de hecho, adelanto más, ese proyecto de ley que radicó el expresidente del Senado Fajardo Zamora y el senador Larry Selhammer en el 2016, que dicho sea de paso, tuvo votación el 26 de junio del 2016, y en esa votación yo voté a favor, yo era representante de la Cámara. Así que yo estoy en el récord a favor de acabar el limbo jurídico con esas propiedades. En aquel momento tuvo 36 votos a favor, fuera de líneas político-partidistas, esto se aprobó. Esto es una mayoría absoluta. Y yo pretendo enviar esta legislación también para que no se quede en una orden administrativa, sino que también sea la política pública. Ese proyecto de ley que aprobó la Cámara y el Senado en ambos cuerpos legislativos y que en aquel momento el gobernador García Padilla vetó, nosotros lo vamos a radicar como proyecto de ley. Y ahí toda esta discusión de política pública sobre las casas, la Asamblea Legislativa tendrá la oportunidad de revisarla, atemperarla y proteger nuestro ambiente, pero también proteger también a los dueños de esas propiedades que tienen derecho a arreglar su propiedad. Yo creo que nosotros, ¿cuál era la opción? ¿Tumbar todas las casas que están en la Parguera cuando llevan 50, 60 años? No. Máxime cuando son parte de los atributos turísticos que tiene Puerto Rico. Así que yo le felicito y agradezco al secretario de Recursos Naturales que haya hecho lo que tenía que hacer en términos de terminar con un limbo que existe para todos estos residentes, ¿verdad?, de estas propiedades, y que ahora le permiten, dentro de sus huellas, pagarle al gobierno de Puerto Rico por el uso de los muelles y de estar en construcciones sobre el mar. El nuevo día. Gobernador, en seguimiento, ¿la firma de esta orden se da por directriz suya directamente hacia el nominado Waldemar Quiles? No, pero lo felicito por haberlo hecho. La orden administrativa estaba hecha allí. Se le dio a la pasada secretaria.
la redactaron allí mismo en el Departamento de Recursos Naturales en su división. La única persona que públicamente se opone a esto es la persona que estaba a cargo de hacer la investigación política, ¿verdad?, que es la licenciada Sotomayor, porque esto se redactó en esas mismas divisiones. La única persona que se opone a esto, así que el propio departamento había recomendado esta política pública. No la hicieron por cuestiones político-partidistas, en contra mía. Así que esto se discutió en la primaria, se discutió en la elección general, y hoy ya se cierra ese capítulo con una orden que le permite a todos esos residentes atender eso. Eso no conlleva otras cosas. Hay querellas que se siguen evaluando, que no tienen que ver con esto, ¿verdad?, de la huella de la propiedad. Así que hay una expresión incorrecta cuando alguna gente dice que esto archiva querellas. No. ¿Y conocía su administración de la existencia de esta orden administrativa antes de asumir el cargo oficialmente? No. Culminamos con Telemundo. ¿Cuál fue la división que escribió esta orden administrativa, si se conoce, porque se habla de que la secretaria se opuso, y cuál es la posición también de la división legal, y sobre ese mismo tema de cuánto sería el cobro sobre el uso de terrenos? La información que tengo es que se había preparado en la agencia, así que desconozco quién la preparó en la agencia o qué división, pero cuando se le llevó a la secretaria, ella se negó a firmarla, pero se la prepararon sus propios empleados, ¿verdad? Así que yo sé que la gente recibe instrucciones políticas en aquel momento, pero a mí lo más que es que Papá Dios es tan justo, Papá Dios es tan bueno, ¿verdad? Que esa orden estuviera hecha allí por empleados de la agencia y que la entonces secretaria se negara a firmarla es la mejor muestra de que esto tenía nombre y apellido, las investigaciones y todo este proceso innecesario por demás. Desconozco quién, y la segunda pregunta era sobre la cantidad de los cánones. Esa orden administrativa reza que ahora una división allí en el departamento debe determinar el monto de esos cánones y hacer el reglamento para que esto pueda, ¿verdad?, operar. Así que, y yo me imagino, obviamente, que cuando enviemos la legislación, que no es nueva, esto fue un asunto discutido en la legislatura, en el 2016 se lleve, ¿verdad?, a la consideración de ambos cuerpos legislativos, se traiga, ¿verdad?, toda esta discusión. A mí, ya hay una orden ejecutiva, ¿verdad? Hay mucha gente que va a querer empezar, ¿verdad?, ¿por qué sí, por qué no? Esta es la política pública del gobierno. Así que ya lo que no se hizo al 31 de diciembre por la pasada administración no mueve un papel, es de ahora en adelante, y yo estoy a favor de la orden administrativa y de la política pública del gobierno, que es lo que el secretario ha hecho. Seguimiento vocero. Sí, buenas tardes, gobernadora. A mí me gustaría una reacción suya porque hay fuentes del DRNA que sostienen que la orden administrativa fue redactada por miembros de su equipo de transición, y quisiera saber, ¿verdad?, cuán importante entonces es esta orden administrativa, que fue la primera orden que firma el designado secretario. Primero, la primera pregunta, la contestación es falsa, total, se niega completamente. Ningún miembro de mi equipo de trabajo ha tenido tiempo para trabajar con órdenes administrativas en ninguna agencia de gobierno. Estamos en el proceso de nominación, miren dónde estamos. Así que no. La diferencia es que esta orden administrativa, alguien la redactó allí en el departamento y se la pusieron a la pasada secretaria y ella no la quiso firmar por intereses políticos. Pero estaba allí y el secretario llegó, como al igual que los otros secretarios, revisarán cuando lleguen qué cosas están pendientes, porque hay muchas cosas que se quedaron en trámite. De la misma manera que a mí me pedían, ¿verdad?, cuando llegamos aquí en enero 2, me decían, se quedó este contrato para las operaciones de tal cosa, o están pidiendo una extensión del contrato por 60 días para esta otra cosa. De la misma manera, cada jefe de agencia va a recibir órdenes administrativas, va a recibir contrataciones, nombramientos de personal, que cada cual tendrá que evaluar. Y aquí el secretario lo que hizo fue pedir dónde estamos, qué hay. Le llevaron esto, la firmó, y yo estoy a favor de esta política pública. Estuve a favor en el 2016, cuando voté a favor de un proyecto que proponía exactamente lo mismo. Así que aquí el issue para mí no es quién la redactó, esa es la política pública. Yo estoy a favor de esa política pública y eso es lo que nosotros hablamos durante el proceso de campaña. Así que aquí no hay nada nuevo que no sea la voluntad y la firmeza de atender las cosas. Va a haber gente que está a favor y va a haber gente que va a estar en contra. De esto se trata.
¿verdad? Así que yo no pretendo, ¿verdad?, con una orden administrativa de este sentido, pretender que todo el mundo va a estar a favor, pero vamos a terminar con un limbo jurídico que tienen estas propiedades, que es real, y que tenemos que atender si queremos desarrollar Laja, si queremos desarrollar La Parguera, si queremos que la gente pueda disfrutar de estas propiedades, como yo en efecto entiendo que debe ser. Así que yo reconozco al secretario que tuvo la firmeza de revisar los documentos, ¿verdad?, y de atenderla. Repito, aquí hay otras cosas que no se han resuelto, ¿verdad?, que tendrán que atenderse en su momento, y que por eso voy a estar enviando legislación, el mismo proyecto, no pretendo cambiarle nada, el mismo proyecto de ley que radicó el popular presidente del Senado, Fajar Zamora, y el entonces senador Larry Selhammer, es el mismo proyecto que yo voy a enviar a la Asamblea Legislativa para que se revise y se discuta, porque creo que es propia la discusión de un tema como este, para que todo el mundo vea las implicaciones que tiene esto en términos de desarrollo económico, protección del ambiente, el asunto turístico, más allá de una orden administrativa. Y yo creo que eso va a dar la suficiente espacio para que todo el mundo pueda manifestarse, todo el mundo pueda acudir a la Asamblea Legislativa, plantear por qué sí, por qué no, y que se discuta. Ese proyecto se aprobó en el 2016. Sin embargo, el gobernador García Padilla lo vetó porque no era parte de su política pública. Sí es parte de mi política pública, y estoy tomando como bueno el trabajo que ya se hizo bipartitamente en la legislatura en el 2016. Muchas gracias a todos. Culminamos la